Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 15 de enero y nosotros comenzamos. Esta noche hablamos sobre algunas de las noticias políticas que nos deja la actualidad, pero como siempre se las resumimos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos con nuestros tertulianos políticos algunas de las noticias de la actualidad, entre las que encontramos el colapso en urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real y las diferentes posturas acerca de esto por parte de los diferentes partidos. Además, analizaremos algunos de los datos del PIB del último trimestre y todo lo relacionado con la biorefinería de Puerto Llano. Dejamos la política de lado y entrevistamos a Ángel Pozuelo, doctor en Historia, que nos presenta sus libros y sus líneas de investigación, entre las que destacamos movimientos sindicalistas, bélicos, centrados en la batalla de Trafalgar y un cambio de tendencia, ya que también abarca la historia de la ciencia de la medicina. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Saludos, pues estos son algunos de los asuntos que abordaremos esta noche aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche y además es muy fácil. Solo tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla y ya saben, pues nos trasladan cualquier tipo de pregunta, comentario que crean adecuado. También pueden hacerlo con las redes sociales, con nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro. Saben que estamos encantados de poder contestarles. Pues dicho esto, qué mejor que comenzar a presentar a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Ellos son, en primer lugar, Nicasio García. Él es concejal del Ayuntamiento de Fuenteelfresno. Bienvenido, Nicasio. Hola, Cecilia. Encantado de estar aquí. También nos acompaña esta noche Enrique Díez. Él es viceconsejero del Partido Socialista. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Buenas noches. Y a mi derecha nos acompaña esta noche también Miguel Ángel Rodríguez, senador del Partido Popular. Bienvenido, Muchísimas Miguel gracias. Ángel. Encantado. Pues dicho esto, como ya les adelantábamos, esta noche hablamos acerca del colapso en urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real y las diferentes posturas acerca de esto por parte de los diferentes partidos. El pasado lunes, el sindicato de enfermería SATSE denunciaba el colapso que registraba el servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real, afirmando que en los pasillos se encontraban varias filas de pacientes en camillas pendientes de ser ingresados. Estos eran algunos de los titulares que nos encontrábamos esta semana y vamos comenzando con esas primeras valoraciones sobre la situación de los hospitales en este momento. Empezamos contigo, si te parece, Miguel Ángel. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que no se trata, por empezar directamente yendo al grano, no se trata de una falta de previsión, no se trata de ningún tipo de carencia asistencial ni de recursos, porque la sanidad en Castilla-La Mancha está garantizada, pese a quien pese, está garantizada a futuro por un trabajo previo que se ha hecho durante estos 2 años. Y lo que tengo que decir, y aunque siente mal, es que, claro, evidentemente, igual que en otoño se caen las hojas, pues en enero, cuando hay epidemias de gripe, pues es normal que las urgencias se colapsen. Pero lo que tengo que decir es que la situación no solo está controlada, sino que además esta situación no es nueva en Ciudad Real ni es nueva en España. En enero lo normal es que las urgencias se colapsen porque la gente, naturalmente, cuando tiene fiebre, cuando se siente mal, pues acude a urgencias. Y si es de una forma masiva, pues las urgencias se colapsan. La postura de Miguel Ángel Rodríguez. Enrique. Bueno, es sorprendente, ¿no?, que en estas alturas del siglo XXI pasen estas cosas, porque la gripe efectivamente viene todos los años, eso se sabe, y cuando se sabe, pues se pueden tomar medidas, ¿no? Afortunadamente el tema entiendo que no es especialmente grave por una causa fundamental, que es el excelente trabajo de personal sanitario del hospital, a pesar de que están trabajando en condiciones bastante más duras que lo que lo venían haciendo anteriormente, con menos plantillas reducidas, y claro, si quieres un elemento en el que veo yo que hay un punto de imprevisión, o más que de imprevisión, es justamente lo contrario, era previsible, porque cuando tienes eliminadas camas, eliminadas plantas, cerradas partes de plantas, es normal, no que las urgencias acuda mucha gente, sino lo que no es normal es que tengas a la gente en urgencias sin poderla hospitalizar cuando es necesario. Y eso es lo que genera el colapso.
O sea que es efectivamente, desde mi punto de vista, una imprevisión fruto de una política sistemática de desmantelamiento, de disminución de la capacidad asistencial de nuestros hospitales. Y cuando hay problemas se nota más, pero se nota cotidianamente también. Nicasio. Siendo verdad que efectivamente cuando llegan estas fechas, porque de alguna forma se reactivan las gripes y hay más cantidad de personas que se ponen enfermas, casi todas al mismo tiempo, siendo eso cierto, que casi todos los años se colapsa algo, de todas las formas digo yo que algo tendrán que ver los recortes tan enormes que se han hecho en cuanto a personal, y como ha comentado antes el compañero, en cierre de plantas. Por ejemplo, en el parapléjico de Toledo pues han cerrado una planta entera. Quiero decir que nosotros, que hemos presumido y nos hemos sentido enormemente orgullosos, y mi generación más que ninguna, porque hemos trabajado muchísimo por levantar este país y lo hemos conseguido entre todos. Hemos presumido de una sanidad que era la joya de la corona, y es, y sigue siendo todavía en parte la joya de la corona en el mundo. Somos uno de los primeros países de Europa que podemos presumir de tener una de las mejores sanidades. Aquí han venido los europeos, los alemanes y los demás a hacer turismo sanitario, a operarse a España. Por algo será. Siendo quizá el cuarto o el quinto país de mejor sanidad en el mundo, a uno lo que le duele es que los recortes vengan precisamente en este sector que es tan importante, que es un tema sensible y que es donde los españoles nos igualamos, porque ya sabemos todos que el que tiene dinero nunca va a tener problema sanitario ni de educación, siempre lo va a tener resuelto porque tiene capacidad económica para irse a lo privado. Pero los que somos pobres, o los que tenemos una pensión, o los que tenemos un sueldo bajo, o están en el paro y no tienen nada, la sanidad era un derecho, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para disfrutar y para mantener nuestra salud en condiciones. Por lo tanto, yo creo que en este tema algo han debido de tener los recortes para que lleguemos a colapsar los hospitales en fechas de esto. Porque se supone que si se ha despedido personas y se han recortado medios, en algo tendrá que afectar. Eso es evidente y no es que lo vaya a descubrir yo. Por lo tanto, siendo verdad que efectivamente es una época en donde con las gripes, de alguna forma, se pone muchísima gente al mismo tiempo enfermos, también es verdad que parte de que se colapsen las urgencias y los hospitales, y en este caso concreto el hospital de Ciudad Real, se debe a los recortes que se han hecho en él tan brutales. Bueno, yo evidentemente estoy en desacuerdo con ambas posturas. No solo no tiene nada que ver con los recortes, porque además las reformas que se han hecho tanto en sanidad como en educación lo que han hecho es garantizar ese sistema sanitario que Nicasio dice que es modélico, esa sanidad para todos, precisamente está garantizada en Castilla-La Mancha porque se ha pagado lo que se debía, se ha pagado los pufos que nos encontramos y se están poniendo las bases para que la sanidad sea para todos de calidad en Castilla-La Mancha como está siendo. Pero como mis palabras pueden no ser creídas por algunas personas o por alguien de los que estamos aquí, yo me gusta apoyarme en documentos y he traído precisamente una noticia que aparecía, decía el señor Díez Barra que estamos en el siglo XXI, una noticia del siglo XXI, pero de cuando gobernaba el PSOE en Castilla-La Mancha, en concreto del 15 de abril de 2010. El titular dice: continuado colapso en el Hospital General de Ciudad Real. Estamos hablando de abril, no de enero, es decir, en abril no hay gripe. En abril no es normal que esté colapsado el hospital. Dice: las urgencias del Hospital General de Ciudad Real están en tal situación de colapso que incluso el propio personal anima a los usuarios a denunciar públicamente la situación. No voy a seguir leyendo, pero está a vuestra disposición, siendo presidente el señor Barreda, siendo consejero de Sanidad el señor Fernando Lamata, que lo pone aquí. Por lo tanto, ante estos datos, pues ¿qué pasa? Pues que se decae un poco los argumentos que se están dando en esta mesa de que este colapso o estas apreturas temporales, que además me consta que ya desde la gerencia se están solucionando o se han solucionado ya en este momento puntual en Ciudad Real, por la incidencia alta de la gripe, porque la vacuna, que está todavía en periodo de poder ponerse la vacuna, es cuando está empezando a hacer efecto y por lo tanto hay gente que está infectándose con este virus de la gripe, es por lo que se está produciendo esta situación. Si alguien quiere hacer demagogia fácil y decir que es por los recortes, insisto, no se trata de ningún tipo de recorte, no se ha recortado en este tipo de cosas y la sanidad está garantizada en Castilla-La Mancha hoy y en el futuro.
Y además, en el futuro, que me gusta hablar de futuro, no de pasado. Por lo tanto, ya sé que el PSOE se pone muy nervioso cuando hablamos de pasado, pero yo voy a hablar solo de futuro. Me sorprende que digas que te gusta hablar de futuro cuando tiras de una noticia de 2010. Hombre, pero bueno, pero para apoyar mis argumentos. Por supuesto, sí, para apoyar claro, mis claro, argumentos, sí, nada era perfecto nunca, ¿no? Pero mira, sanidad para todos y de calidad, cuando se ha creado en esta región, ha sido durante el tiempo de los gobiernos PSOE. Y tenemos una potencia sanitaria, que recordaba Nicasio, muy importante. Pero es que han gobernado ustedes 30 años. Claro, Algo sí, por eso hay realidades muy potentes en Castilla-La Mancha, porque hemos gobernado mucho tiempo, que se están desmontando, porque la reducción de trabajadores de sanidad y de educación que ha salido al hilo, que conozco un poquito más de ese ámbito, ha sido brutal. Y bueno, pues la gripe, pues no sé qué pasaría en esa gripe de 2010, seguramente, porque ciertamente las urgencias de vez en cuando tienen crestas, ¿no? Crestas, picos de demanda, pero se nota mucho más, yo creo que así es, porque no es una cuestión exclusivamente puntual. Podríamos relatar, pero podríamos aburrir casos concretos. Una persona cercana que la han operado este año de una cuestión sencillita, de un pie, y el año pasado de la misma, del otro pie, temas menores de cirugía. Y la diferencia asistencial entre la operación de 2013 y 2012 fue tremenda. O sea, de mandarte a casa con un nolotil frente a una hospitalización de un día, que fue el año pasado. O sea, que hay una... O sea, si alguien no ve, a veces, no es una frase mía, hay gente que prefiere que la realidad no le cambie su propaganda. Entonces, si alguien no ve que en la sanidad en Castilla-La Mancha y en España tenemos un retroceso muy importante desde los gobiernos central, que lo inicia o que lo acompaña, y en Castilla-La Mancha en particular, si alguien no lo ve, es que mira a otro sitio. Yo creo que es muy evidente para muchos ciudadanos que la capacidad de respuesta de nuestros hospitales es peor que hace un año y peor que hace 2, porque se profundiza el recorte, ¿no? Y siempre hay, no niego que eso sea cierto, no, por supuesto, ¿no? Será cierto, no sé de qué prensa es, no sé cuál es la intensidad, qué pasó en abril del 2010, no lo sé, ¿no? Seguro, pero que la asistencia sanitaria global en Castilla-La Mancha es bastante peor que hace 2 años. Si alguien no lo ve, será que no lo quiere mirar, ¿no? Hombre, yo creo que no podemos decir que venimos del planeta Marte y que por lo tanto nos hemos encontrado una España virgen y que aquí no había nada antes. Pues bueno, hay responsabilidades muy graves de la anterior gestión del gobierno socialista, porque lógicamente pues dejó unas cuentas un poco descolocadas. Pero siendo eso cierto, el Partido Popular es que se presentó con un programa de arreglar estas cosas y por desgracia vemos que lo que ha hecho, por ejemplo, en el tema sanitario es, a nivel nacional, poner a 870.000 personas sin cartilla hoy, que no pueden ir a los hospitales, porque son personas que llevan aquí una serie de años, no han regularizado su situación, y es triste y muy doloroso que esas personas tengan enfermedades y no las puedan curar. Con el agravante de que ya hemos visto en algunos medios de comunicación que estas personas que solo pueden ir a urgencias, lo que pueden provocar es mucho más coste que el ahorro que va a haber por no tener esa cartilla sanitaria o esa tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque si un enfermo de tuberculosis no se le trata, puede contagiar al resto de personas. Si una persona con hepatitis de algún tipo, y yo no soy especialista en este tema, pues no se le trata, pues va a poder contagiar. Es decir, que a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, habiendo dejado a todas estas cantidad de personas sin ninguna o apenas asistencia sanitaria. Y, por ejemplo, la ley de dependencia, pues ahora mismo hay 200.000 personas esperando tener solución, además de lo que se le ha bajado a los que ya la tenían, hay 200.000 personas en España esperando que se solucione ese problema, que se le dé una solución económica a sus problemas. Por lo tanto, la gestión anterior fue la que fue, del Partido Socialista, pero no podemos estar continuamente achacando a lo pasado los problemas que tenemos. Aquí se votó al Partido Popular porque dijo que lo solucionaba. Y por lo tanto los españoles tuvieron la ilusión de poner a un gobierno que se comprometió a arreglarlo. Llevamos ya 2 años y pico, claro, y le quedan, sí, yo soy consciente de que quedan todavía. Lo que no prometimos es tener una varita mágica. No, y mira, y estoy de acuerdo contigo, pero tampoco se dijo que se iba a apretar tantísimo como se le ha apretado a la sociedad española.
tantos recortes en tantos sitios que son la esencia de una sociedad justa, como es la sanidad, en la educación, en las pensiones. Podríamos haber recortado los ese es el mantra de la izquierda. Que, no, yo no soy de izquierda, pero que no se está tocando. Lo que se está tocando es precisamente para garantizar esos servicios. Y has tocado el tema de las pensiones. Pero si ahora mismo de lo que se está discutiendo es cuánto suben las pensiones. Sí, que el PSOE 12 dice. euros de cada 1000. Bueno, pero el PSOE las congeló. No, las duplicó. El PSOE las congeló el año pasado. Sí, el año pasado, pero el gobierno... Es que el otro día escribía por ahí, en un sitio que escribo, perdonadme la referencia, autorreferencia, tenemos una tendencia a recordar lo inmediato y no lo inmediatamente anterior. Es como el Alzheimer, pero al revés. Nos acordamos que en 2010 Zapatero congela las pensiones y no nos acordamos que en los 5 años anteriores duplicó las mínimas. Las mínimas, además, porque en el recorte, y esto me parece que es muy relevante, que hay que ahorrar como país, por supuesto. Que Bruselas nos implica, nos dice, oye, tenéis que ajustar el déficit, por supuesto. ¿Quién dice que no? Pero no nos dice recorta en maestros, recorta en médicos, recorta en enfermeros, recorta en dependencia. Bruselas no nos dice recorta en ciencia, no nos dice que recortemos en qué, y eso es una decisión del gobierno, del Partido Popular, en qué recorta. Es sanidad y educación, ahí está lo mollar, ¿no? Ya, pues a lo mejor hay otros sitios donde hay dinero y no se busca. No, porque hay gente que gana más, hay gente que está ganando más en 2013 que en 2011, muy cercanos. Los altos ejecutivos. Miembros de gobiernos de Castilla-La Mancha. Eso no es verdad. Este gobierno de Castilla-La Mancha ha disminuido más del 50% los cargos de libre designación. A mí me gustaría saber, usted como viceconsejero, cuánto personal de libre designación tenía usted a su cargo. Cero. Bueno, pues este gobierno... había un conductor, pero no sé si eso es libre disposición, porque era de plantilla y ahora dudo que vaya a seguir siendo de ¿Y no plantilla. tenía asesores, un viceconsejero? No, me extraña muchísimo, pues porque yo, el tiempo que estuve... Es que mantras hay en muchos el sitios. tiempo que estuve en el gobierno regional, yo ocupé un despacho de una directora general y a su lado, que yo no tenía, estaban vacíos, había 2 carteles que ponía asesor y asesor. Una directora general tenía 2 asesores. Una directora general que es menos que un viceconsejero. Que mantras hay en muchos sitios. No es mantras, mantras hay en muchos sitios, sí. Quisiera manifestar que además estoy muy contento porque los tribunales de Madrid hace una semana paralizaron la privatización de los hospitales, de 5 hospitales. Por lo tanto, pues un aplauso a esos jueces valientes que no todo lo privado es maravilloso y todo lo público es malo. En España hemos presumido y presumimos de una magnífica sanidad y la hemos hecho siendo pública. No hemos necesitado que vengan los privados. Los privados han cerrado en este país casi 500.000 de empresas y tenemos ahí, bueno, no voy a dar nombres de empresas. ¿Sabe cuántos convenios tenía el gobierno de Castilla-La Mancha socialista con la sanidad privada? ¿Y cuántos millones le pagaba al año a la sanidad privada? Pues no ¿Esa sanidad es pública o es privada en Castilla-La Mancha? Está colaborando con la privada, lógicamente. No es pública. Si tienes que garantizar la asistencia al ciudadano. Yo os digo, para cumplir plazos. Me encanta que haya ocurrido esto. Y no me gusta que los 2 consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid estén imputados. ¿Imputados en qué? Te lo voy a decir. El señor Manuel Lameda y el señor Weber, consejeros de Sanidad de Madrid, imputados, no lo sabía, bueno, pues no lo he leído en la prensa, oye, si estoy equivocado, pues lo rectifico. Están ahí. Bueno, pero yo sí te lo digo. Entonces quiero decirte que están imputados, lo tengo tomado porque lo he leído y porque lo he visto en debate. ¿Pero imputados porque han cometido algún delito? De momento, no, hombre, vamos a ver. La imputación no significa que estén condenados. Pero sí les imputan la comisión de un delito. Pues sí, y yo no me consta. Y prevaricación. No me consta. Quiero decirte, pero bueno, y si ya te digo, si estuviera equivocado, pues lo retiro. Porque, porque eso es complicado. No, hombre, porque yo tengo todas estas notas, pero si fuera un error mío... Una cosa es que algún sindicato los haya denunciado, y otra cosa es que un juez los haya imputado, que yo creo que Yo tengo tomadas las notas de que están imputados. Yo creo que no. Pero lo digo para que no haya esto, si estoy equivocado, en otro debate... No. Aquí sí hay alguna consejera imputada en Castilla-La Mancha. Y, hombre, y sí te diré una cosa. El consejero de Castilla-La Mancha tuvo mucha suerte, el de Educación, porque a su señora la operaron en 15 días de una hernia discal. Sí, eso salió publicado en prensa, creo que... Pero también salió el médico que no tiene nada que ver con el Partido Popular diciendo que fue porque él lo dijo, porque había un criterio médico... Que mientras los demás esperan un año... para operarse, es la media de un año de duración de esto,
pues que yo me alegro por ella, porque además ya lo vi bien y por lo tanto de este me encanta señor, de que la operaran a los 15 días. Pero quiero decirte, de con este esto... señor no fue la misma de inmediato que 3 horas después. Yo oí las dos. Si me llama Marcial y me dice, esa un poco fue la primera, vamos, no sé literal en este momento, ¿no? Pero era evidente, vamos, era evidente. Yo no sé, vamos, en Albacete la gente sabrá mejor, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que la hayan operado en 15 días o en 8 días o en 10 días. ¿Cómo que no? Si es un tema grave. Es que de verdad la inhumanidad de que no sé si es grave, o sea, no. atacar a una mujer no que no tiene nada que ver generalices, con la PSOE, política, ni que está inhumanidad, fuera de la política, y le están haciendo la vida imposible porque tenía una dolencia y un médico decidió que la tenía que operar. O sea, es increíble, es increíble. ¿Cómo se puede quedar tan bajo? Me felicito a esta familia porque, bueno, en 15 días resolvió su problema. Yo lo que pido, Miguel Ángel, es que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a ser posible, tengan el mismo trato. Yo lo que pido es que no tengan que pasar por un quirófano. Bueno, que ya, no, es que además, no le han pagado unas vacaciones. Además de no ha pasar pasado por un quirófano, que no se lo Pero, deseo a nadie, lógicamente, no estamos hablando de que yo les desee a nadie que pasen por un quirófano, sino que tengan la suerte de que cuando estén enfermos, en 15 días les puedan atender y resolver su problema. Y si es hace lo que yo falta, deseo. No es que a mí me moleste grandemente que esta persona la intervinieran y esté bien de salud, que le deseo la mejor del mundo a ella y a su familia, sino que ese mismo trato es el que yo pido para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Así es. Incluso si hace falta, pues se coge el cirujano, traslada a un equipo de médicos y se va a otra población a operar a la madre del gerente del hospital de allí. Es ese mismo señor. Tardó mucho. Luego ha sido imputado también. ¿Una semana? ¿Tardó 15 días? No, más de 3 meses. Pero el señor que opera a la esposa del señor Marín, coincido en lo que dice Nicasio, no me alegro de que tenga que operar a nadie, por supuesto, pero es el mismo señor que decide trasladar un equipo médico a otra población a operar a la madre del gerente. Bueno, yo no conozco a este señor, sé que es un buen cirujano, un buen, vamos, de estos ámbitos neurológicos y tal, a un amigo creo incluso que lo ha operado, un amigo de aquí, ¿no? Pero que ha habido en ese caso algo muy poco habitual en la sanidad, absolutamente. Que tenga carácter de delito, ya no vamos a entrar ahí. No, creo que no. Creo que no. Es, bueno, para nada. Yo creo que lo que es un poco un trato de favor, que yo me alegro porque ojalá me trataran a mí cuando tuviera alguna enfermedad con esa prontitud, pues, vamos, a mí y a todos, porque no tenemos que pedir para nosotros algo que no queramos para los demás. Claro. Pues, si os parece, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. A la vuelta seguimos hablando porque tenemos más asuntos. Tenemos también esos datos del PIB, también de la construcción en Puerto Llano, de la biorefinería, pero lo hacemos en unos minutos. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Y como siempre, para los espectadores que vengan ahora a ver el programa, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. Ya lo saben, solo tienen que llamar al teléfono que aparece en pantalla y trasladarnos cualquier tipo de pregunta, comentario que quieran. Y también con las redes sociales, muy fácil, en la página de Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Antes de la publicidad estábamos analizando un poco la situación de los hospitales en este momento. También estábamos abordando el tema del trato igualitario o no a la hora de ir un paciente al hospital. Tenía la palabra Miguel Ángel Rodríguez. No sé ya si queréis rematar algo más de este tema. Como sabéis, tenemos más asuntos. Miguel Ángel. Bueno, yo simplemente por incidir y por cerrar ya este asunto, lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, decir que tanto la gerencia del Hospital de Ciudad Real como el propio SESCAN están tomando las medidas para que estas situaciones puntuales no se produzcan. Evidentemente se han dado unas circunstancias excepcionales como es un brote de gripe, pero tengo que decir que la sanidad, no solo en Ciudad Real, sino en Castilla-La Mancha, es una sanidad modélica, una sanidad óptima, una sanidad que ha solucionado los problemas de impagos, los problemas de deudas heredadas, por desgracia, del gobierno regional anterior y que está, desde luego, poniéndose las bases
para que tengamos una sanidad gratuita, una sanidad universal y una sanidad de calidad para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que es lo que siempre hemos pretendido y lo que siempre hemos querido. Bueno, pues cambiamos de asunto, si os parece, dejamos la sanidad un poco a un lado, y otro de los asuntos que tratábamos esta noche es la recuperación o no de la economía española. El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzaba el pasado lunes que el PIB creció un 0,3 durante el cuarto trimestre de 2013, frente al avance del 0,1% registrado durante el tercer trimestre del ejercicio pasado. Estos son los datos que nos refería el ministro el pasado lunes, como les decía, y vamos a analizar un poco con nuestros tertulianos estos datos. ¿Estamos en el camino de la recuperación? Pues a la vista de los datos que vamos conociendo, evidentemente sí estamos en el camino de la recuperación. Ya hemos dicho que los 2 años que han pasado han sido años duros, años complicados en los que se han tenido que tomar decisiones muy importantes y que gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos, que también se ha dicho en esta mesa, estamos siendo capaces de ver la luz y de salir adelante. Y el año 2014, si decimos que los años anteriores han sido años de esfuerzo, años de reformas, el año 2014 va a ser el año de la recuperación. ¿Por qué decimos que va a ser el año de la recuperación? Pues porque tenemos una serie de indicadores, una serie de datos, evidentemente, en primer lugar, datos macroeconómicos, como ese dato positivo del incremento del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre que anunció el ministro de Guindos, que hacen pensar y que indican que 2014 va a ser mucho mejor que los anteriores. Y eso es así precisamente por las medidas de estímulo de la economía, por las medidas económicas puestas en marcha por los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy en España y de Cospedal en Castilla-La Mancha. Después, cuando hablen compañeros, podré dar más datos, porque no solo es positivo ese dato de PIB, de Producto Interior Bruto, hay otra serie de datos importantes que quizá todavía no han trascendido, no han llegado a los bolsillos de los ciudadanos, pero que sin duda llegarán en los próximos meses. Medidas de estímulo, el año de la recuperación, el año 2014. Enrique. Eso sí que es un mantra, porque lo llevamos oyéndolo ya 6 meses, que 2014 será... Pues yo me alegraré que España vaya mejor, con toda seguridad, ¿no? Y en el Partido Socialista nos alegraremos que España vaya mejor. Me parece un poco atrevido, con un dato adelantado, porque suelen sacarlo el 30 de enero, yo creo que había que ir con los deberes hechos a ver a Obama, es posible. Se suelen sacar a final de mes, se sacan a mitad, la subida del 0,3, muchas campanas al vuelo, me parece a mí, el 0,3, cuando en 2013 hemos bajado el 1,2. Y cuando en los 2 años de gobierno popular hemos bajado un total del 2,5. Bien está que se recupere el PIB, pero a mí me importa más que la recuperación del PIB el qué pasa en los bolsillos particulares. ¿Qué pasa en el conjunto de estudiantes que tienen en la Universidad de Castilla-La Mancha 700 becas menos este año que el anterior? ¿Qué pasa con, lo recordaba antes Nicasio, el tema de dependientes, la disminución del número de dependientes en 2 años en Castilla-La Mancha en un 10%? ¿Qué pasa con el número creciente de parados que no tienen ninguna prestación? ¿Qué pasa con las reducciones salariales de funcionarios y de no funcionarios? El PIB igual está muy bien las exportaciones, igual está muy bien que el Banco Central Europeo baja sus tipos de interés y bajan las primas de riesgo de España, de Italia, de Portugal, de Grecia, está muy bien. Pero entre el PIB y las personas hay un hueco muy grande. Y yo me atrevería a decir que ese posible crecimiento del PIB, que está hecho a base de tratar inadecuadamente, injustamente a las personas y además de las más sencillas. Y eso pues, igual ayuda a recuperar en modelos de trabajo, y termino, que estábamos repasando en el intermedio, esos modelos orientales, de la China o de la India. Si vamos a recuperarnos en las grandes cifras a base de machacar las condiciones laborales, fruto de la reforma laboral, aumento de despidos, disminución del número de empleos, pues tendremos unas cifras de PIB estupendas, preciosas, pero la realidad será mucho más dura para las personas. Sí, el PIB efectivamente ha aumentado estos 2 últimos trimestres, con lo cual indica que por lo menos la macroeconomía, lo que es la gran economía, va por buen camino. No podemos decir lo mismo, claro, de la microeconomía, de la economía de las personas, del día a día, de ir a la compra. Esa, por desgracia, está muy mal. Yo
escuchaba de Guindos, creo que ha sido hoy, y decía que efectivamente en España tenemos ahora mismo un 5,9 de paro y que probablemente con buenas expectativas llegaremos al 5,1. Quiero decirte que es tremendo porque no se va a arreglar el problema. Vamos a seguir con 5 millones y algo de parados que siguen siendo 5 millones de dramas. Por lo tanto, la gran economía, sí, claro, la hemos resuelto los españoles, porque hay que ver el montón de millones que le hemos puesto a la banca, que la vamos a pagar y la estamos pagando de nuestro bolsillo y con muchos sacrificios. Y por ejemplo, ayer también decía de Guindos, el hombre, que la CAM, la Caja de Ahorros de Valencia, y creo que es el Banco Caixa o algo así de Cataluña, pues la CAF de Valencia se ha disparado de 5.000 millones, que se pensaba que era la deuda, o lo que había que aportar para sanearla, a 15.000. Es decir, aquí tenemos un pedazo de agujero que para que los españoles seamos capaces de taparle, las vamos a pasar canutas. Porque al fin y al cabo todo lo que viene, toda la gran crisis que tenemos encima, viene precisamente de las cajas de ahorros. Y esto tengo que hacer una crítica a los dos grandes partidos y a muchas más personas, ¿no?, y entidades que han estado ahí. Las cajas metieron de alguna forma los políticos, los consejos de administración los coparon, los ayuntamientos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, perdón, las diputaciones, y han montado un cacao en las cajas que es una pena y que, bueno, se van de rositas porque yo no quiero que vaya nadie a la cárcel, pero es que parece que no han hecho nada. Y estamos hablando del banco malo, el Sareb me parece que se llama, eso nos va a costar a los españoles 50.000 millones de euros. El rescate perdón, de las cajas de ahorros nos van a costar otros 40 y tantos miles, que empezamos a poner millones encima de la mesa y te dan ganas de echarte a llorar, porque eso es lo que está ocasionando que haya que recortar en sanidad, que haya que recortar en educación y que haya que recortar en salarios de tantísimos millones de ciudadanos y que no haya crédito para las pymes ni para las pequeñas empresas para que puedan reflotarse y empezar a trabajar. Aquí, efectivamente, la macroeconomía, la gran economía, la de los bancos, la de las grandes empresas del IBEX, todo eso va, afortunadamente, pues ya empieza a ir sobre ruedas. Esperemos que después nos toque a los demás, porque si solo van a prosperar ellos, pues mira, muy mal lo vamos a pasar los españoles. Esperemos que en corto plazo, y yo, es verdad que comentabas antes que no ha terminado la legislatura, tengo que darte la razón, nos quedan 2 años, que en estos 2 años, hombre, se arregle no del todo, porque sería tener una varita mágica, pero sí en bastante parte la situación que tenemos los ciudadanos de a pie. Es decir, los parados, los pensionistas, porque ¿quién no tiene ahora mismo en su casa un problema? Con los hijos, con los familiares, pues yo lo tengo. Bueno, Nicasio, pues sí, has simplificado mucho el problema, hablando, ya te he oído hablar en otras ocasiones de los bancos, del rescate a la banca, que no está el rescate, es la reorganización, la organización del sistema bancario, la reforma del sistema bancario, que detrás de esas cajas hay impositores, hay gente que tiene su dinero y que son entidades sistémicas del propio sistema que no se pueden dejar quebrar porque quebraría el sistema, es así de sencillo. Y eso lo empezó el gobierno del PSOE no a reflotar los bancos, sino a reformar el sistema bancario de alguna manera, inyectando liquidez a determinadas cuestiones, también porque la Unión Europea, los organismos gestores así lo demandaban, y bueno, es mucho más complejo, no voy a explicarlo, pero lo has simplificado bastante y puede dar lugar a malentendidos. Yo lo que tengo que decir es que la casa se empieza por los cimientos, y lo que se está poniendo con la macroeconomía son los cimientos para garantizar en un futuro próximo, en este año 2014, que igual que cuando la crisis se empezó a sentir en el año 2007 y 2008 por arriba, por lo macro, tardó algún tiempo en sentirse luego en los bolsillos de los ciudadanos. Ahora la recuperación va a seguir el mismo camino. Primero se recuperan las grandes cifras y después se nota en los bolsillos a medida que se dinamice la economía, se cree empleo, se genere riqueza, inversión y todo vuelva a fluctuar como todos esperamos que sea. Lo que es un hecho innegable es que aquí hace 1 año y medio se hablaba
por parte de la prensa, por parte del propio PSOE, por parte de la oposición, de que el rescate de España era inevitable, todo el mundo daba por hecho, mañana nos rescatan, mañana intervienen a España. Y ahora el fantasma del rescate está no solo alejado, ha desaparecido del horizonte. Aquí nos hicimos expertos en la prima de riesgo. Todo el mundo teníamos en Internet aplicaciones para ver, hoy ha pasado de los 600, la prima de riesgo. Todo el mundo empezamos a conocer a esa prima que no sabíamos que existía, que es la prima de riesgo, y ahora resulta que la prima de riesgo está por debajo de los 200 y eso ha hecho posible que el ahorro este año del Estado haya sido de 8.800 millones de euros que hemos tenido de más disponibles para dedicar precisamente a esas tareas sociales, educativas, es decir, a un gasto que antes no se tenía porque lo dedicábamos a pagar intereses de la deuda. Ahora tenemos 8.800 millones disponibles fruto de esa bajada de la prima de riesgo. Se ha dicho también, y es verdad, que España es uno de los países donde más han crecido las exportaciones. Esto no es una gran cifra, es macroeconomía, pero es que si hay empresas que exportan en España y en Castilla-La Mancha, eso implica que su producción sale y que se garantiza el empleo de los trabajadores que tienen en sus fábricas produciendo esos productos que luego se exportan. Es decir, que si crecen las exportaciones, eso implica que haya gente que mantenga su puesto de trabajo o que empiece a trabajar en esas fábricas que están exportando mucho más que antes al exterior. Pero es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pueden financiarse a los tipos más bajos desde 2010. Es que estos tipos desde 2010 no existían en España. Por lo tanto, todo esto hace indicar, que es lo que ha dicho el ministro de Guindos, o todo esto hace suponer que 2014 se cerrará con una tasa de paro, al menos en eso se va a trabajar, inferior al 25%, que te has liado ahí un poquito en los datos, y lo que ha dicho el ministro de Guindos es que espera cerrar 2014 con una tasa de paro inferior al 25%, que ahora, por desgracia, es superior al 25%. Es una bonita película, que ya decía antes que ya nos la vienen contando desde hace 6 meses. Esto va a pasar. Y yo seguramente alguien se sorprenda que, mirad, en el primer trimestre de 2011, la evolución de los datos del PIB, el primer trimestre de 2011, presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el PIB creció el 0,2. O sea que el PIB suba algo, está bien, pero que cuidado, o sea que ojalá siga subiendo y que se reparta. Me sorprende que hay un ahorro en la prima de riesgo, dices, Miguel Ángel, de 8.200 millones que se han invertido. Yo no conozco a nadie que sepa de que... Digo que hay disponible, que si no tienes que pagar en intereses, claro, tienes 8.800 millones disponibles para gastar en otras cosas. Pero la prima de riesgo ha bajado, donde más ha bajado en Europa, porcentualmente al menos, es en Grecia. Que la prima de riesgo baja porque el Banco Central Europeo, por primera vez, afortunadamente, controla los tipos, porque se intenta hacer una política económica europea, probablemente fruto de la acción conjunta de los gobiernos, entre ellos, y había muchas expectativas, del crecimiento en algunos países de la fuerza de izquierda. Y una cuestión más, estamos también, llámalo, voy a utilizar otra vez el término mantra, pero perdón por la reincidencia. No ha habido rescate. Yo no sé si hay rescate o no hay rescate. Lo que sí ha habido, lo que explicaba Nicasio, que nos hemos gastado o nos tendremos que estar gastando más de 200.000 millones en ese conjunto de bancos y bancas, que eso serán del sistema, serán imprescindibles, no se lo serán, pero quien lo está pagando son el mayor número de parados, el menor número de dependientes, el menor número de becarios, el menor número de funcionarios. Y en España las empresas exportarán mucho, pero el empleo disminuye. Podrá disminuir el número de parados registrados, pero el número de afiliados a la seguridad social disminuye. No, eso no es verdad. Disminuye. En diciembre ha aumentado también el número de... Sí, un mes, pero claro, es que en el año 2000... Voy a buscar por algo se empieza. Claro, en el año 2013 han disminuido 85.000 los puestos de trabajo, que hace poco más de 3 años había más de 17 millones de empleos y ahora estamos en el orden de 16 millones y un cuarto, que se han destruido 1 millón de empleos. Y eso hay que preguntarse nada más que a los interinos de educación de Castilla-La Mancha, profesor interino, a enfermeras y enfermeros del hospital de Ciudad Real, que te he molado.
circunstancia de conocer a algunos, personas que venían trabajando habitualmente ya no trabajan, a personas en otros ámbitos de la cultura, de la dependencia. O sea, era todo esto estupendamente. Nos contaréis, Miguel Ángel, perdón, no, sí, sin ningún que problema. antes me llamaba 10 barras, Rodríguez, Miguel Ángel, nos conocemos de hace tiempo y bueno, me parece, que sí, vale, disculpa la naturalidad de un hombre mayor casi, nos contáis que todo va a ir estupendamente y eso, mirad, la realidad no es esa y no hay más que salir a la calle y mirar. Y yo no sé si es que no saben, no quiero personalizar en ti, no se mira, o se está en otro sitio, se mira para otros lados, pero la realidad es muy dura. Y si hay recuperación, y si las empresas exportan a base de bajar salarios, a base de jornadas de 12 horas, a base de contratos teóricos, pues no es buen camino. No podemos generar un modelo laboral oriental, asiático, que es lo que estamos haciendo, facilitando con la reforma laboral. Y los números serán estupendos. Y se nos promete como el paraíso. Y esto se arreglará. Bueno, yo lo único que sé es que los ciudadanos hace muy poco tiempo, el 20 de noviembre de 2011, es que de verdad que a algunos les parece, se le está haciendo muy largo y parece que el PP lleva gobernando muchísimos años en España. Pero es que las elecciones fueron el 20 de noviembre de 2011 y los ciudadanos, los 11 millones de ciudadanos que votaron al PP, nos votaron con una única misión, que sacáramos a España de la crisis. Y sabían que las medidas que se tenían que tomar eran duras, eran complicadas, porque no se sale de una situación difícil con medidas fáciles. De una situación difícil se sale con medidas difíciles, con medidas complicadas. Pero alguna vez hago el ejercicio mental de pensar qué hubiera pasado. Eso lo vale. ¿Qué hubiera pasado si el PSOE hubiera ganado las elecciones? Puedes decir lo que quieras, esto sería maravilloso. La primera regla sería negativo, sería mucho mejor que la alemana si hubiera gobernado el PSOE. ¿Qué ejercicio? No, por eso digo. Vamos a hacer un ejercicio de pensar qué habría sido. El PSOE ya pagó sus errores en las elecciones del 20 que coincidimos de interventores, tú y yo, esa noche. Coincidimos, sí, estaba un familiar tuyo en la misma mesa y nos vimos esa noche, la recuerdo perfectamente, ¿no? Ya pagó el PSOE mucho de sus errores esa noche. Y ya está bien de que todos los errores son del... Claro que hubo errores. Quien no se confunde es quien no hace nada y ese es el mayor error. Y un gobierno se puede confundir. Pero luego a nosotros no nos van a poder achacar que no hacemos nada, porque este gobierno es el más reformista de la historia. Nada bueno. Las reformas no tienen por qué ser buenas. Son las que tienen que ser. Eso es lo que decís vosotros, que son las que tienen que ser. Son las que tienen que ser para que cuando nos volvamos a presentar a las elecciones tengamos una España mejor que la que nos encontramos, que es nuestro objetivo. Eso es una buena intención. Yo deseo que sea así, de verdad, Miguel Ángel. Una España mejor, porque independientemente de que yo no voy a ganar nunca las elecciones, pero vamos, sería una satisfacción enorme ver que este país deja atrás este calvario y empieza a funcionar y empieza todo el mundo a vivir. Pero bueno, en el mes de diciembre tuvimos 107.000 empleos más, pero solo aparecieron en la Seguridad Social 65.000. Quiero decir que efectivamente hay un dato que en el 2013 hay 85.000 personas menos apuntadas a la Seguridad Social. Para mí, si retrocede mucho el paro, pero resulta que los afiliados a la Seguridad Social no crecen, pues ahí hay una mentira. Es decir, o se van al extranjero, o se borran de las listas de paro, o algo está pasando, porque aquí lo que interesa es que en la Seguridad Social haya muchos más cotizantes que son los que verdaderamente sostienen el Estado y las pensiones. Es decir, es que si no llegamos a eso, pues efectivamente tenemos 107.000 parados menos en las listas del INEM, pero tenemos solo 65.000 afiliados a la Seguridad Social. Y en el conjunto del año 2013, 85.000 afiliados menos, que pues es triste, ¿no? Porque yo lo que quiero es que haya 3 millones más de afiliados, que serán 3 millones que han salido del paro, que cotizan, pagan y hacen que este país funcione. En caso, Enrique, Miguel Ángel, nos queda poco tiempo de programa y me gustaría escuchar una valoración de los tres breve acerca de esa noticia de la construcción de la biorefinería en Puertollano. Una buena noticia para Puertollano, para su comarca y además que con todo lo acontecido llega como agua de mayo. Bueno, yo creo que en esto sí que vamos a coincidir los tres. Intentaré
no ser demasiado duro para que no discrepen mis compañeros, pero evidentemente es una buena noticia para Puertollano, una buena noticia, y yo me alegro que salga el tema porque sé que este programa se ve mucho en Puertollano y su comarca. Es una noticia que ha generado muchísima ilusión en una comarca pues deprimida y golpeada duramente por la crisis industrial que estaba sufriendo, que se van a invertir, gracias al gobierno regional, 20 millones de euros en 2 años y que va a generar empleo y va a generar unas nuevas expectativas industriales en toda la comarca, y por lo tanto pues nada más que felicitarnos y alegrarnos de que el gobierno regional haya querido instalar esta biorefinería en Puertollano, que va a convertir a Puertollano pues yo creo que en un referente europeo en la generación de biocombustible. Enrique, brevemente. Sí, efectivamente es una gran noticia para Puertollano, un matiz, 20 millones de euros, una inversión que son 16 del gobierno de España y 4 del de Castilla-La Mancha. Es una acción conjunta, clásica, que conozco bien porque no es la primera actuación de este carácter de desarrollo tecnológico asociado a Puertollano, y yo cuando lo oí me alegré mucho porque es una constatación del fruto de un trabajo permanente y permanentemente bien hecho en Puertollano. La apuesta del desarrollo de sus parques industriales, desarrollo no solo de instalación de empresas, sino de instalación de empresas que generan tecnología, de proyectos novedosos. Hemos tenido ocasión aquí a hablar un día del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos o del Centro Nacional del Hidrógeno, que son 2 iniciativas muy potentes también en tecnológica, a las que se suman los biocombustibles, perfecto. Y un pequeñito pero, porque conozco muy bien el Centro Nacional del Hidrógeno, y lo que me cuentan es que, hombre, no digo yo que hayan cambiado la inversión del Centro Nacional del Hidrógeno al biocombustible. Bienvenido combustible, y esperemos que el Centro Nacional del Hidrógeno se pueda recuperar, pero lo está pasando muy mal. No hay una sistemática política de desarrollo científico y tecnológico en Puertollano que puede corregirse con este hecho, que es bueno. Bueno, yo, por supuesto, y mi partido estamos encantados de que se apueste por las energías renovables, y es verdad, esta es la primera biorefinería que se monta en España y creo que la segunda en Europa. O sea que en esto vamos a estar a la cabeza. Me alegro mucho por Puertollano, pero me alegro mucho también por Ciudad Real, pues porque todo nos afecta. Y lo que hay que hacer es investigar y trabajar en estos terrenos que no nos haga depender tanto de las energías fósiles que nos las cobran a precio de oro, y que vemos todo cómo funciona de maravillosamente bien Kuwait y esos paraísos árabes que no dan golpe porque tienen la fortuna histórica en este momento, cuando se acabe luego veremos, pero bueno, en este momento les sale un chorro de petróleo y gracias a eso son ricos y los ciudadanos reciben sueldos sin trabajar. Pero nosotros tenemos que trabajar mucho, esforzarnos mucho para conseguir que nuestro país y nuestra región prosperen. No nos van a regalar nada. Aquí lo que haya que sacar hacia adelante tiene que ser a base de estudios, esfuerzos, sacrificios y tesón. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Nos hemos coincidido los tres. Pues muchísimas gracias por compartir mesa esta noche con nosotros, Nicasio, Miguel Ángel, Enrique. Y nosotros no tenemos tiempo para más, es una lástima, nos tenemos que ir a publicidad, pero no se vayan porque a la vuelta hablamos con Ángel Pozuelo. Él es historiador y nos va a hablar sobre sus libros y sus líneas de investigación. En unos minutos volvemos. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Dejamos la política de un lado y le damos la bienvenida al invitado de esta noche. Él es Ángel Pozuelo, historiador. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas noches, Cecilia. Un placer tenerte esta noche con nosotros. Ángel es doctor en Historia y bibliotecario en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Esta noche visita el programa y vamos a hacer con él un recorrido por su trayectoria investigadora, que no es poco, Ángel. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, qué te motivó en esta aventura de la investigación y sobre todo cuándo.
Bueno, siendo ya estudiante, allá por el año 80, yo comencé a sentir inquietud por la investigación en historia. Hice algunos trabajillos, presenté en algunos congresos comunicaciones que me fueron aceptadas después de una revisión por expertos, y comencé a investigar la historia porque era lo que especialmente me atraía. Una investigación que imagino en algunos casos se complica, es algo duro, ¿no? También, ¿o cómo, sí, es ¿cómo duro. lo calificas? Es duro para muchas personas el estar sentado continuamente viendo documentos, muchas veces con lupa. Los tienes que ver, documentos escritos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, escritos a mano, obviamente, y con tipos de letras muy diferentes. Entonces hace falta una preparación académica que te lo da los estudios en la carrera, y entonces eso te prepara de alguna manera para llegar a esos documentos que son de difícil lectura, que no tienen una letra de imprenta, sino una letra manual y muy variada. Claro. Dentro del mundo de la investigación, ¿se observan diferentes tendencias, escuelas? Sí, hay muchas tendencias. Hay la escuela marxista, el materialismo histórico, hay otras tendencias más conservadoras, progresistas. La historia, además, es una ciencia que está muy mediatizada por la ideología. Entonces, para hacer una interpretación histórica de un hecho, se tiende, como científico, a la objetividad, a la imparcialidad, a no aportar tu ideología, pero sí lo tienes que interpretar. Y como ciencia humana, como ciencia social, pues, como digo, está muy mediatizada por la ideología. A mí, por ejemplo, me gusta el siglo XIX, especialmente porque, sin ser excesivamente explícito en tu ideología, puedes valorar e interpretar los hechos históricos tanto de conservadores como de progresistas. Además, el siglo XIX para mí tiene una importancia especial porque es lo que nos da pie a partir de grandes descubrimientos, progresos, inventos, reformas sociales, reformas económicas, reformas políticas, nos da pie al siglo XX, a todo lo que ha pasado en el siglo XX. Los historiadores que se dedican fundamentalmente a estudiar el siglo XX están muy mediatizados por su ideología. En cambio, en el siglo XIX, pues puedes criticar, por ejemplo, a la monarquía sin que te acusen de antimonárquico. Se puede ser monárquico haciendo una crítica, por ejemplo, a Fernando VII, que fue para España un rey nefasto, pero bueno, los que vinieron después apoyaron el progreso, apoyaron las causas sociales, políticas, las reformas, etcétera, etcétera. Entonces, pues las escuelas y las tendencias que tienen los historiadores, los que nos dedicamos a periodos antiguos, pues no nos compromete mucho, pero sí hay tendencias y escuelas, la escuela de Annales, que es francesa, las escuelas de materialismo histórico y luego otras de carácter más conservador. En tu caso, Ángel, ¿con qué escuela te identificas más? Hombre, yo con una tendencia progresista he ido más de francotirador, te lo digo sinceramente. Si estás muy vinculado a una escuela, pues los popes, los que dirigen la asociación o el grupo, suelen dirigir la investigación, las tendencias, los caminos a seguir, los temas incluso. Yo he tenido la suerte de que, como te digo, he ido de francotirador, he visto un tema que me ha gustado y lo he investigado hasta sus últimas consecuencias, pues llegándome pues hasta los tiempos actuales. También he ido a buscar los orígenes de cualquier problema histórico, pero ya te digo que yo he investigado un tema porque me ha gustado, no porque nadie me lo ha impuesto, porque yo he tenido compañeros que le decía a su tutor, pues tú vas a investigar sobre esto, le gustara o no le gustara, tenía que investigar sobre algo eso. Más impuesto, ¿no? Efectivamente, yo he ido en este sentido más por libre. Imagino que la imparcialidad, la neutralidad son básicos en cualquier historiador, ¿no? Aunque deben serlo. Hay un tema polémico y es, por ejemplo, hoy, estos días de atrás, el célebre congreso que se celebró en Cataluña de historiadores que estaban a favor del nacionalismo y de esas tendencias políticas. Pues esos se han pillado los dedos.
Esos historiadores están muy comprometidos con la causa nacionalista, entonces en sus estudios, por muy imparciales y muy objetivos que quieran ser, se les ve el plumero. Entonces habrá libros o habrá lectores que no lean sus libros. Es un problema que yo me he encontrado, por ejemplo, en la actualidad. Estoy investigando últimamente sobre historia de la medicina y hay en Valencia una serie de historiadores que están haciendo trabajos muy importantes, pero que los escriben en valenciano. Y yo, pues mire usted, yo no sé valenciano, entonces yo no voy a poder hablar de sus trabajos por muy importantes que sean. So pena que alguno me interese de forma especial y busque a alguien que me lo traduzca. Lo normal es escribir, o en este caso en España, o en castellano, o en inglés, porque hay muchos trabajos científicos en inglés y ahí sí que estamos obligados a conocer ese idioma y entonces podemos conocer lo que piensan otros historiadores sobre el tema que estén investigando. Claro. Pues sobre esas investigaciones vamos a hablar, si te parece, y comenzamos con el primer libro, que no sé si fue el primero que escribiste o el primero que se publicó. Es el primero que escribí y el primero que se publicó. Coincide. Y entonces tiene un especial cariño. Es el primer libro, puede estar mejor escrito, peor escrito, tendrá errores, porque a lo largo de un periodo largo de investigación pues vas limando asperezas, vas aprendiendo cosas. Además siempre estamos en un periodo formativo continuo. Y lo tienes con un especial cariño porque es el primero, aunque tenga errores. Y es este que os voy a enseñar aquí, el que te voy a enseñar, que se llama La UGT de Ciudad Real, Compromiso y Progreso durante 22 años, 1976-1998. Este fue un pequeño encargo de unos compañeros, porque yo milito en este sindicato, para un congreso. Entonces la cosa se fue engordando, se fueron encontrando documentos que aportaban claridad a lo que la UGT había hecho en Ciudad Real. Desde la segunda fundación, desde que se volvió a fundar en el año 1976. Entonces, hecho en este libro, y se publicó en 1999, pues un recorrido por la historia de la UGT en Ciudad Real. Eso es lo que he plasmado en este libro, con documentos, con fotografías y con los estudios que he podido ir sacando de los hechos políticos, de la prensa, etcétera. Este es el primer libro. Ese fue el primer libro. Este fue el primero y como te digo, pues le tienes un especial cariño por eso, porque es el primero. Luego vas aprendiendo cosas, vas escribiendo mejor, vas formándote. De hecho, yo a partir aunque escribí eso, yo ya estaba investigando mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, que se publicó, es la última que se ha publicado. La publiqué en el año 2011 y bueno, pues no encontraba una editorial aquí en España. Me iban diciendo que era un buen trabajo, que merecía la pena, pero que no podían hacer el esfuerzo económico de una publicación. Entonces lo publiqué en Alemania, sorprendentemente, pero bueno, ahí está. Y creo que es un trabajo que puede servir, aunque como te digo es el más moderno de publicación, es el que llevo investigando desde hace más tiempo. La tesis doctoral es un libro que yo localicé siendo alumno de quinto, unos documentos en el archivo del Viso del Marqués, en el Archivo General de la Marina. El Archivo General de la Marina guarda documentos preciosos para la historia de España. Y yo me encontré unos documentos de finales del siglo XVIII que hablaban sobre el litigio fronterizo que mantenían España y Portugal sobre las tierras americanas. A mí eso me intrigó. Y esos documentos, que como digo estaban escritos a mano, de finales del siglo XVIII, los leí, los transcribí, para que alguien, no para mí, sino para que alguien en un futuro pudiera investigar. Claro, cuando me di cuenta de lo que era, dije, pues investigo yo, si es que a mí me gusta la investigación. Entonces fui al archivo del Viso, al Archivo General de la Marina, fui otra vez, y esperando que me trajeran el señor que trabajaba allí un legajo que le había pedido, pues estuve hojeando unos libros y me encontré con un mapa precioso, con un libro que describía esos mapas que yo había leído en esos documentos manuscritos. Y dije, pero si es igual,
O sea, es el mismo mapa que yo he hecho. Pues yo me cogí un atlas y según iba diciendo, la frontera va por el río Paraguay, Paraná, tal. Yo lo diseñé en un mapa. Y yo vi ese mapa, los comparé, digo, pues es el mismo mapa que yo he hecho. Pero claro, con la diferencia que uno era del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, y otro era el mío. Y eran igualitos. Entonces eso me entusiasmó y me llevó a seguir investigando este tema de los litigios que tenían España y Portugal en las tierras de América, y terminó el último litigio, porque tuvieron a lo largo de toda la historia moderna, tuvieron España y Portugal problemas sobre las tierras americanas. O sea, como sabrás, Brasil es un país muy grande y el resto de los países eran el Imperio Español. Bueno, pues los portugueses se iban metiendo cada vez más en aquellos territorios desconocidos hasta que chocaron con los españoles y tuvieron que diseñar la frontera. ¿Pero qué hacían los portugueses? Se metían en la frontera y recogían toda la riqueza que tenía, sobre todo ganado. Entonces, fíjate qué curioso, mataban a las reses que eran de propiedad española y les quitaban el cuero, le quitaban la piel. Esa piel la metían en barcos que los mandaban a Inglaterra. En Inglaterra las trataban, hacían pues las manufacturas que tuvieran que hacer y luego lo vendían a los españoles. O sea, el propio producto lo vendían en España. Entonces había que poner una solución. Y en 1776 se firmó un acuerdo para diseñar la frontera, pero los portugueses no querían tener un límite. Entonces por eso se hicieron tan grandes y solamente un país, Brasil. El resto de los países se independizaron después. A principios del siglo XIX no llegaron a acuerdo, se rompieron las negociaciones, los países comenzaron a independizarse, o sea, cada región comenzó a independizarse de España, y como no habían resuelto el problema, pues es un problema fronterizo que han tenido todos los países sudamericanos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Yo he estudiado el origen en este tema de las fronteras en América del Sur, a ver dónde comenzó el litigio entre españoles y portugueses. Claro, el origen de y todo. Comenzó en el propio descubrimiento de América. En 1494 el Papa tuvo que lanzar una bula, porque era la autoridad internacional, que decía, por aquí se parte el mundo, esta parte para los españoles y esta parte para los portugueses, pero los portugueses no estuvieron de acuerdo. Imagino que todo esto, el proceso de investigación, ¿te has encontrado muchos problemas? Me he encontrado problemas porque claro, en el archivo del Viso había unos documentos escritos, pero los mapas que los acompañaban estaban en otro. Claro. Entonces había que buscarlo en Inglaterra, en París, en Buenos Aires. Y ese es el tema que me ha llevado incluso hasta el siglo XX, ver los problemas fronterizos de América en el siglo XX. Dejamos apartado, si te parece, las fronteras sí. De América, y a mí me gustaría también que nos hablases un poco sobre el libro de Trafalgar. ¿Por qué te centras en esta batalla, en 1805? Mira, el 21 de octubre de 1805 fue la gran batalla de Trafalgar. En Londres está Trafalgar Square porque fue una batalla importantísima. ¿Cómo nos implicamos los españoles en esta guerra? En la guerra que tenían Francia, la Francia napoleónica, con Inglaterra. Ellos tenían sus litigios. Entonces Napoleón arrancó a Godoy un acuerdo para ser aliado y proveerle con material de guerra, con alimentos para sus tropas, etc. Entonces eso se produjo en 1803, un acuerdo en el que España aportaba recursos a las campañas bélicas de Napoleón contra Gran Bretaña. Entonces querían implicarlos más. Y hubo dos hechos, que uno fue en septiembre de 1804, que se atacó a una fragata científica española, la Extremeña, y las atacaron los británicos. Y luego, en octubre de 1804, venía una flota de Montevideo con productos, riqueza y con gente que regresaba a España. Y los ingleses atacaron a la flota en el Cabo de San Vicente. Fue en el Cabo de San Vicente, en el Cabo de Santa María también. Entonces se produjo un choque.
y España ya se vio obligada a entrar en el conflicto apoyando a Francia. A lo largo de el 12 de diciembre de 1804, España declaró la guerra a Gran Bretaña. Y a lo largo de ese año se produjeron diversas escaramuzas, ataques, corso, ataques a los barcos que traían las riquezas de América, hasta que el 21 de octubre se produjo esta batalla. Un libro que además tiene una segunda parte, ¿no? Una ampliación. Efectivamente. Es una batalla que te ha llamado bastante la atención, Ángel, pero a mí también me gustaría que nos explicases un poco dónde reside la importancia de contar toda esta ciencia histórica. No sé si se puede llamar así. Sí, importancia tiene porque hay una cosa muy importante para mí, y es que la historia debe ser bien contada. Bien contada en el sentido de que de la historia podemos aprender mucho, y la historia debe enseñar y entretener y ser entendida. Fíjate, las tres palabras empiezan con en. Enseñar, entretener y entender. La historia académica o escrita para los académicos, pues ciertamente al lector medio pues no le interesa mucho, a algunos sí, pero debes contarla de una manera que un lector, cuando tiene un libro entre las manos, no se aburra. Claro. Y no diga, lo que me está contando aquí este hombre. No, hay que hacerlo de una forma amena, de una forma que el lector se sienta identificado o que quiera saber más. Yo he terminado de leer hace poco, esta mañana, una novela se llama La cúpula del mundo, sobre las aspiraciones de Alfonso X el Sabio al imperio germánico, a ponerse la corona, a ceñirse la corona de Carlomagno. Y resulta que ha sido muy interesante, pero era una novela y estaba bien escrita. Había temas románticos, había aventuras, había asesinatos, había muchas cosas. Estaba bien contado y con datos históricos. Entonces eso te interesa y al lector le interesa especialmente. ¿Qué ocurre? Que si luego yo quiero, como lector, profundizar más en ese tema, pues voy a los expertos, a los catedráticos, a los que han escrito libros científicos de historia. Entonces, es lo que ocurre, que hay que hacer amena la historia, bajo mi punto de vista, y que el lector no se aburra. Y entonces, cuando yo me encuentro con los documentos de la batalla de Trafalgar en el Archivo General de la Marina, igual que mi tesis... Es una de tus fuentes para nutrirte, ¿no?, de información, ¿no? Es muy importante. Como te he dicho antes, el Archivo General de la Marina en Viso del Marqués tiene una documentación muy rica del siglo XVIII y XIX y parte del XX, hasta 1936, de la historia de España. Es muy importante. Y yo ahí he encontrado mi tesis doctoral, estos legajos de la batalla de Trafalgar, con un documento importantísimo, que es un croquis de la batalla de Trafalgar, que mandó el Foreign Office británico en 1868 al gobierno español, y está en inglés, obviamente. Entonces aquí están dibujados los barcos, cómo estaba la flota franco-española y cómo atacaron los británicos. El célebre toque Nelson, pues era una innovación en la forma de guerrear en el mar en ese momento. Y obviamente por ese toque Nelson perdimos la batalla. ¿Qué nos trae la historia? Además, porque puedes contar la batalla, pero dices, bueno, ¿y eso qué me trae? Pues te trae que la flota española a partir de ese año iba en declive. La flota de guerra pasó de 33 navíos de línea, que eran los navíos de guerra, a 3. A 3. Fue perdiendo fuerza. Con 3 barcos de guerra no se podía proteger el imperio. ¿Qué ocurrió? Empezó a decaer el imperio español. Duró un siglo, porque la última independencia se consiguió en 1884. Pero bueno, ahí ya el imperio español cada vez fue perdiendo más. Y luego la historia nos hace ver que en una España tan catastrófica como la que había en esos momentos, con la guerra de la independencia posterior, el cambio de aliados y enemigos, pasamos de ser, porque años después, con la guerra de la independencia, pasamos de ser amigos de los franceses a ser enemigos de los franceses, y de ser enemigos de los ingleses a ser amigos de los ingleses. O sea, fíjate las paradojas que tiene la historia. Y luego a partir de ahí, bueno, pues se producen una serie de movimientos políticos y sociales que dan pie a las reformas, a los cambios de gobierno, a reformas sociales, políticas, económicas, las revoluciones burguesas y todo eso. O sea, cosas muy importantes.
Una trayectoria, Ángel, muy nutrida, en la que vemos historias más sindicalistas, más también bélicas, la batalla de Trafalgar, y damos un giro de 180 grados, ¿no? Historia también de la medicina. Sí. También ha sido tu último... Y ahora estoy embarcado, nunca mejor dicho, en este tema. Mira, hace poco más de 7 años yo entré en la biblioteca como bibliotecario en la biblioteca del hospital. Entonces me encontré un libro muy curioso, un recetario del siglo XII, escrito por Inguafid de Toledo, un árabe, escrito en árabe, sobre la farmacopea o los productos que hacían sanar ciertas enfermedades de la población de la época. Es un libro que donó alguien a la biblioteca del hospital y a mí me resultó curioso. Y yo pensé, bueno, sobre esto hay que escribir algo, ¿no? Porque esto es una joya. Sí. Y ahí empecé a interesarme cada vez por la historia de la medicina. Y luego me encontré con compañeros. Hay muchos médicos que estudian historia. Claro. Mira, así a bote pronto, 4. Este que me acompaña en este libro. Ahora estamos investigando sobre la sanidad en Egipto en el siglo XIX. Hablar de Egipto y te imaginas Tutankamón, faraones, pirámides. No, en el siglo XIX, que también fue muy importante, porque además el siglo XIX para mí fue importantísimo. Y entonces yo empecé a hacerme preguntas sobre la historia de la medicina. También había escrito y había publicado algunos artículos sobre historia de la enfermería, que estoy reescribiendo ahora, quiero hacer un libro. Pero bueno, a lo que voy. En el tema de la ciencia médica vi que yo podía aportar algo y con un compañero, en este caso Javier Redondo, pues fuimos al Viso del Marqués. Qué curioso, ¿verdad? Fuimos al Viso del Marqués y allí encontramos unas memorias de los médicos de la Armada que tenían carácter obligatorio, que tenían que escribir una memoria científica y exponerla a sus compañeros. Eso es el preámbulo de las actuales sesiones clínicas que se hacen en todos los hospitales del mundo. Claro. Bueno, pues esas memorias algunas son auténticos informes científicos que son joyas. Y los recogimos en este libro que se llama La ciencia médica en la Armada Española del siglo XIX y empezamos con los 3 pilares de la cirugía, la anestesia, la antisepsia y las transfusiones de sangre. Son 3 informes. Los tres pilares, ¿no? Los 3 pilares básicos de la cirugía. Entonces, cogimos esos informes, los leímos, porque hay muchos más, y construimos este libro en el que hablamos de la reforma sanitaria que se produjo en el siglo XIX en nuestro país, en este caso a finales del siglo XIX, pero que fue muy importante para el desarrollo de la ciencia médica española. Y eso hay que saber contarlo. Hay que saber contarlo porque hay que relacionar en cualquier disciplina hechos políticos, hechos sociales, hechos económicos, hechos científicos y hablar de la enfermería o de la medicina, pero en función de unos apoyos económicos, unos apoyos políticos, unos beneficios sociales. ¿A quién beneficiaban los hechos médicos? Pues a tal población. Todo viene un poco como el contexto, ¿no?, que rodea a cada suceso. Pues Ángel, es una lástima, pero no tenemos tiempo para más. Ha sido un auténtico placer tenerte. Me encantaría seguir. Lo sé que podrías estar aquí largo y tendido hablando sobre todo esto, pero ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y que nos enseñes todos tus trabajos y tus líneas de investigación. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Buenas noches, Cecilia. Y nosotros nos vamos despidiendo. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden seguir informados a las 11 de la noche con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Les espero, así que hasta mañana.